Bueno, pues comenzamos. Vamos a ver el último tema, ya el tema 8, y ya me perdéis de vista. Enhorabuena. Bueno, y tal y como hemos visto en los anteriores temas, desde el tema 6 hemos estudiado y hemos explicado lo que es la organización perceptiva, y si os acordáis vimos pues todos los fenómenos de detección, por un lado, vimos también cómo se producía la discriminación, ¿vale?, entre los estímulos. Y este tema trata sobre la identificación y el reconocimiento. Imaginaros que, tal y como os aparece en el libro, ¿no?, queremos encontrar nuestro coche en un garaje. Primero tenemos que saber cómo es nuestro coche, por supuesto. Después saber detectarlo en base a determinadas características o estímulos, que es un poco lo que hemos visto en el anterior tema. Y ahí incluiríamos también lo que es el reconocimiento de nuestro coche, donde se incluyen, como bien entenderéis, además de procesos perceptivos, procesos cognitivos, sobre todo en el ámbito de la memoria, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo, aparte del reconocimiento de objetos en el contexto, veréis también al final del tema que hablamos también de reconocimiento de caras, que también es una parte muy importante dentro del reconocimiento visual, puesto que dentro del ámbito de la neuropsicología vemos muchos pacientes, ¿no?, por ejemplo, que han tenido pues ACVs, depende un poquito del tipo de ACV, ¿no?, de accidente cerebrovascular, lo que es un ictus, o por ejemplo algún tipo de tumor, dependiendo un poco de la localización, ¿vale? A nivel neurológico vemos que algún paciente tiene prosopagnosia, que es lo que denominamos la dificultad de conocer, ¿vale?, de interpretar una cara sabiendo que es conocida, ¿vale?, de ponerle en una cara. Y por otro lado tendríamos otra lesión a nivel neurológico que sería la agnosia, que es la dificultad en reconocer objetos. Veremos al final del tema, gracias a las investigaciones, en qué áreas neurológicas se implica cada una de estas patologías. Entonces, tal y como os acabo de decir, hemos visto lo que es la detección. Detectar un estímulo simplemente es tener conciencia, ¿no?, de la presencia de dicho estímulo. La discriminación, saber diferenciar un estímulo de otro en base a esas semejanzas que hemos explicado en el tema anterior. Y el reconocimiento, por tanto, pues requiere lo que es el recuerdo, ¿vale?, de una o varias clases de estímulos, y además requiere la asignación del significado al objeto, ¿vale?, y también la denominación. Es decir, tenemos que hacer una asociación entre el reconocimiento y la denominación de dicho objeto, y también, por tanto, en base a la memoria. Vale, es un poquito lo que hemos explicado. Bien, entonces, lo que hemos dicho, para reconocer objetos, pues tenemos que saber primero qué tipo de procesos se llevan a cabo, ¿vale?, perceptivos, y tal y como os acabo de poner aquí, también cognitivos, donde, cómo se almacenan ese tipo de informaciones a nivel de la memoria, cómo realizamos la comparación. Para ello hay muchas teorías, pero ninguna, digamos, que explica en conjunto, ¿vale?, de forma clara, pues cómo es el reconocimiento de los objetos. Ahora las voy a explicar, ¿vale?, pero ha ido habiendo diferentes investigaciones y, por tanto, diferentes hipótesis de trabajo, y cada investigación posterior intenta arreglar la anterior, y entonces es un poco lo que vamos a ir viendo. Veis que es muy fácil. Coged el libro, porque viendo las figuras, pues lo vamos a entender muy bien. Bien. Reconocimiento de objetos. El primer tipo de investigaciones que se realizaron trataron de averiguar, cómo somos capaces de reconocer. Utilizaron, lo que son caracteres alfanuméricos, es decir, letras y números. Es decir, cómo somos capaces de reconocer lo que es una E, una A, ¿no?, por ejemplo. Aquí en el libro, pues os viene la L, da igual, cualquier letra o número. Esta teoría, la comparación de plantillas, tal como dice el título de la teoría, comparación de plantillas, lo que dice es que tenemos, digamos, en la memoria, una plantilla para cada tipo de letra. Bien, como os aparece en la figura 8.1, pues simplemente nosotros vemos la letra L, buscamos dentro de nuestras plantillas en nuestra memoria, y ahí, pues comparamos, ¿no?, que es la L la que tenemos guardada, y por tanto somos capaces de decir que eso es una L. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuáles eran los problemas que encontraron en esta teoría? Pues podéis ver, por ejemplo, en la figura 8.2. Claro que por un lado podemos tener, pues una letra P, pero claro, todo el mundo escribe diferente, puede ser mayúscula, puede ser minúscula, incluso puede tener diferente orientación, etc. Por tanto, no es que existe una plantilla fija, ¿no?, de una letra, sino que, gracias a este proceso dentro de esta teoría que se le denomina proceso de normalización, somos capaces de detectar, esa letra
independientemente de que tenga diferente grosor, ¿vale? Diferente luminancia o diferente orientación. Vale, entendemos por tanto comparación de plantillas. Lo que se le critica a esta teoría es una falta de economía, porque claro, tenemos que tener en la memoria, bueno, pues en principio no, gracias a la normalización no, pero la teoría básica, bueno, pues decía que teníamos que tener todo ese tipo de letras y de números, claro, en todas las posiciones, con todas las diferentes formas. Entonces, imaginaros que yo entiendo mi P, pero no entiendo la del compañero, ¿no? Por tanto, gracias al proceso de normalización, dentro de la teoría de comparación de plantillas, bueno, pues se solucionó este problema dentro de esta teoría. Bien, para intentar paliar ese problema que acabamos de ver, también surge posteriormente, bueno, pues para intentar reconocer, explicar, para tratar de explicar cómo reconocemos los objetos, aparece el análisis de las características. Ahí ya no se centra, por ejemplo, en una P, ¿no? La configuración global. Imaginaros, aquí os viene en el libro el ejemplo, imaginaros una E. Bueno, pues nosotros en teoría, con esa E, ¿vale? Tal y como dice el análisis de las características, tendríamos la capacidad de detectar características específicas geométricas, de tal forma que yo una E sé que tiene una línea vertical, ¿no? Y 3 horizontales. Y por tanto, como yo sé, tengo en la memoria esas características geométricas, yo sé que es una E. Vale, bueno. Esto se entiende perfectamente, ahora ya, como siempre, se complicará un poquito más. El primer modelo, dentro de esta teoría de análisis de las características, se denominó, bueno, pues Pandemonium, de Selfridge. Es un autor bastante, bueno, pues importante. ¿Qué viene a decir? Bueno, pues un poco lo que acabamos de comentar, ¿no? Que en la memoria, bueno, pues tenemos internamente grabados una lista de características locales de cada objeto. En este caso, bueno, pues estamos hablando letras, números, pero bueno, líneas horizontales, verticales, curvas, que son las que hacen que seamos capaces de reconocer objetos. Dentro de esta teoría también es importante porque ya empieza a hablar, y veremos en otras teorías, bueno, pues que estos detectores, ¿no? Esa capacidad de detección de esas características geométricas se produce en paralelo. Es decir, cuando vemos la E, no vemos la línea vertical y las horizontales, sino que vemos toda la vez, ¿vale? En paralelo. Bien, este modelo Pandemonium de Selfridge, bueno, pues dice que existen diferentes demonios. Demonios, Selfridge le llama a lo que son mecanismos, ¿vale? No demonios de estos. Bien, ¿qué tipo de demonios o mecanismos dentro del modelo Pandemonium dice Selfridge que existen? Bueno, pues hay unos demonios de la imagen, ¿vale? Que es una representación interna de la imagen del objeto. Demonios de las características, ¿vale? Estas características que os acabo de comentar, y a la vez incluye por primera vez, y muy importante, lo que son los demonios cognitivos. Vale, los demonios cognitivos, veis que ya se incluye aquí un proceso cognitivo, mientras que las anteriores teorías no, que son los responsables del reconocimiento de esos patrones, bueno, pues específicos, porque son capaces de comparar a nivel cognitivo, ¿vale? Esas características y esos mecanismos que hemos comentado anteriormente. Bien, ¿qué tal le pasa a este modelo? ¿Qué se le critica? Bueno, pues os he puesto aquí el dibujo, la figura. Bueno, pues 8.4, que fijaros, ¿no? Estábamos hablando de la E. Bueno, pues este modelo, vuelvo a repetir, dice que tenemos en la memoria, ya que incluye procesos cognitivos, características geométricas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de la letra E. Vale, fijaros en la figura 8.4. Daros cuenta que las letras que aparecen, bueno, las combinaciones que aparecen debajo de la E también cumplen esas características geométricas de la E, es decir, los 4 estímulos que aparecen en la figura 8.4 abajo también tienen una línea vertical, también tienen 3 horizontales, pero no son una E, ¿sí o no? Por tanto, lo que se vio es que este modelo Pandemonium nos sirve, bueno, pues para ver objetos de la vida cotidiana o para ver estímulos, bueno, pues mucho más complejos que incluyen muchísimas más características, porque daros cuenta que estamos hablando de una E donde solo tenemos en cuenta una línea vertical y 3 horizontales. Pero imaginaros, bueno, pues una cara de una persona. Daros cuenta de la complejidad, ¿no? Que tiene el reconocimiento visual y por tanto este modelo, bueno, pues simplemente se quedó en estas características geométricas. Bien, posteriormente apareció, bueno, pues otra teoría y otras investigaciones que se basaban en la descripción estructural a la hora de reconocer objetos. Bien,
¿Cuál es la característica más importante de esta teoría, de las descripciones estructurales? Bueno, pues si veis la figura 8.5 ya os dais cuenta. Tiene en cuenta, vale, esas características, la relación entre esas características y la disposición espacial de esas características. Veis que estas premisas de esta teoría de descripciones estructurales es mucho más completa, por tanto, que la anterior. Repito, la teoría de descripciones estructurales tiene en cuenta esas características que hemos visto en la anterior teoría, tiene en cuenta también a mayores las relaciones entre cada una de estas características geométricas y a mayores su disposición espacial. Por tanto, veis que, que vamos ampliando poco a poco dentro de cada una de las teorías. Bien, ¿cuál era el problema que surgió a partir de la teoría inicial? Bueno, que imaginaros que nosotros, esta casa, ¿verdad? En esta casa, por ejemplo, si la vamos girando, esa configuración y esa relación entre esas características geométricas es similar y la disposición espacial, pero a lo mejor no somos capaces de reconocerla. Por tanto, lo que ampliaron esta teoría los autores dentro de las descripciones estructurales dijeron que, que tendríamos que desarrollar también a mayores la constancia del objeto. Es decir, que en nuestra memoria vamos a tener, por tanto, esa disposición espacial del objeto, pero teniendo en cuenta ese eje. Veis aquí en la figura 8.5, el eje de referencia perceptivo o eje intrínseco del objeto, donde somos capaces de girarlo sobre sí mismo, ¿vale? Y por tanto mantenemos la constancia de ese reconocimiento. Bien. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis mandar un correo, ¿vale? Que ahora mismo no hay nadie conectado. Bien, ¿problemita de esta teoría? Bueno, pues imaginaros, en la página 290, la figura 8.6, dijeron, vale, muy bien, la casita de antes, muy bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un cuadrado, ¿no?, lo giramos sobre su eje intrínseco? ¿Se produce la constancia? Pues no, porque nosotros entendemos, ¿verdad?, que existe un cuadrado a la izquierda y a la derecha un diamante. Por tanto, hay veces que, independientemente de esa constancia, nosotros le damos otro aspecto configuracional y creemos reconocer otro objeto. ¿Entendemos, no? Por tanto, a veces es una crítica también que se le, hace, a esta teoría. Bien, simplemente como yo os he puesto en verde lo más importante, ya sabéis, las conclusiones. Lo más importante de esta asignatura, como os he dicho siempre, es que la entendáis. Gracias a los ejemplos, y entonces, entendiéndolo, incluso a veces no hace falta ni estudiarlo. Por tanto, nada de hincar el codo, sino tranquilamente y entender todo bien. Por tanto, la excepción dentro de la teoría de descripciones estructurales a esta regla, dice que, hay casos en los que existen marcos de referencia alternativos. Es decir, vemos un diamante en vez del cuadrado girado. Ya os lo pongo. Vale. Después, aparece otra teoría para el reconocimiento de objetos que ya lo hemos visto en otros temas, que es la teoría computacional dentro de la inteligencia artificial de Mark, que ya la hemos visto. Bien, se basa también un poquito en lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale?, en el eje de coordenadas para reconocer el objeto, pero como ya hemos visto en otros temas, pues ya sabéis que lo elabora a partir de 3 fases, que os recuerdo un poquito la memoria, que se denominaban esbozo primario, esbozo 2,5, ¿vale? Y, es decir, 2 dimensiones y media, y después el modelo 3D. Acordaros que lo vimos en otro tema. Bien, otra característica que amplía las teorías anteriores dentro de la teoría computacional de Mark, pues que somos capaces de tener en la memoria una representación simbólica del objeto. Y por tanto es con lo que lo comparamos, ¿vale? Por tanto incluye representación simbólica. Y es así, ¿no? De hecho, a nivel de neurología, neuropsicología y psicología ya sabéis que tenemos una representación simbólica de cada objeto. Y además cada uno tenemos la nuestra. Yo, por ejemplo, pienso en coche, ¿verdad? Y a lo mejor me acuerdo, para mí, mi representación simbólica del coche a lo mejor es el de que tuvieron mis padres o el mío. Y a lo mejor tu representación de tu coche mental, pues es el que tienes tú, ¿entendéis? Pero los dos son coche. Por tanto, hace alusión a la representación simbólica individual de cada uno de nosotros. Bien. Acordaros que la primera etapa era lo que es el esbozo primario, que simplemente éramos capaces de detectar aquellos cambios de luminosidad, esos cambios de intensidad,
de luz, ¿vale? Simplemente que os acordéis. Posteriormente, bueno, pues ya pasábamos al esbozo 2,5 y aquí, bueno, pues ya somos capaces de determinar un poco lo que es la distancia relativa, ¿vale? De las superficies con respecto, bueno, pues a lo que es el punto de vista del observador. Bien, estas dos primeras fases, bueno, pues simplemente se ocurren a nivel perceptivo, pero cuando llegamos a la tercera fase ya incluyen, bueno, pues se incluye el proceso cognitivo de la memoria. Por tanto, el proceso más tardío es el modelo, en este caso, que ellos denominan, y tal como hemos dicho, el modelo 3D, que es un sistema de coordenadas, al igual que los anteriores, pero se basan en los ejes naturales de lo que es el objeto. Incluso, bueno, pues somos capaces de determinar y reconocer un objeto desde diferentes puntos de vista, ¿sí o no? Por ejemplo, vemos aquí una manzana, vamos girando alrededor de ella, aunque sabemos que es una manzana. Bien, gracias a esta capacidad que tenemos, ¿no?, los seres humanos, de toda esta información que nos llega, bueno, de crear un modelo simbólico 3D, dentro de la teoría computacional de Mach, ¿vale?, dentro de la inteligencia artificial. Por tanto, bien, esto dentro de la teoría computacional de Mach no lo vimos, ¿vale? Esto dentro del estudio del reconocimiento de objetos, para Mach, acordaros, lo vimos un poquito, pero os lo recuerdo. Para Mach, por tanto, existe una organización modular, ¿sí o no? Esbozo primario, 2D, para describir lo que es un objeto, y la representación simbólica de ese objeto, como veis en la figura 8.7, para la teoría computacional se produce a través de conos generalizados. Conos, bueno, pues digamos que los conos para ellos, para esta teoría computacional, bueno, pues gracias a la disposición de los conos somos capaces de reconocer un objeto. También les denominan en esta teoría lo que son los primitivos volumétricos. Bueno, simplemente los veis en el 8.7. Bien, ¿cuál es la crítica que ya la vimos en otro tema? Bueno, pues que claro, la combinación de estos conos o de estos primitivos volumétricos no es suficiente para poder reconocer estímulos complejos como pueden ser rostros, árboles, plantas, etc. Vale, me parece que era el tema 1. A ver si venía aquí, un momentito. Sí, veis en la figura 1.3, ¿vale?, del capítulo 1. Vamos a ir a ella para que os quede clarito. Si la encuentro. Bien, en la figura 1.3, a ver. Veis, por tanto, cómo intenta explicar, por ejemplo, una figura humana a través de estos conos. Vale, esa es la teoría computacional. Lo que se le critica es que existen, bueno, pues diferentes objetos, caras, cuerpos humanos, etcétera, diferentes estímulos que no somos capaces de reconocer simplemente a través de, ¿vale?, de estos primitivos volumétricos. Bien, bueno, tras estos primitivos volumétricos, claro, como vieron, que daros cuenta que solo para la teoría computacional de Mach solo hablaba de unos conos generalizados, aparecieron otros autores posteriormente, como Biederman, que dijo, no hay solo conos generalizados, existen como muchísimas formas, ¿vale?, que se van juntando entre ellas y es lo que da forma a los objetos y de ahí a que los reconozcamos. Bien, esta es la siguiente teoría, ¿vale? La teoría de reconocimiento de componentes. ¿Cómo surgió esta teoría? Bueno, pues intentaban explicar, tal y como acabamos de ver la crítica de Mach, de la teoría computacional, de que no éramos capaces de explicar, bueno, perdón, de reconocer lo que es un cuerpo humano. Bueno, pues tratan este autor, Biederman, trata de explicar cómo reconocemos los objetos cotidianos, no solo a través de estos conos generalizados o primitivos de Mach, sino a través de los geones. Vale, acordados, Biederman, geones. ¿Qué son estos geones? Bueno, pues son también primitivos como los anteriores, pero en este caso existen, para este autor, para Biederman, aproximadamente 36. Bien, tenéis aquí ejemplos, cilindros, bloques, hay muchísimas formas vale, muchos primitivos dentro de esta teoría para componer lo que es un estímulo y por tanto que lo podamos reconocer. Vale, para Biederman,
Por tanto, hay 36 geones que se combinan entre ellos. Por tanto, imaginaros cuántas combinaciones puede haber, ¿no? Cuántas formas puede haber en todos los contextos. Los considera características invariantes, ¿vale? Por tanto, son combinaciones de geones y esos geones son siempre igual. Lo que pasa es que los combinamos, ¿vale? Por tanto, son características invariantes. Y lo bueno que tiene es que son independientes desde el punto de vista de donde los miremos, ¿no? Porque los vamos a reconocer exactamente igual, ¿vale? Por tanto, entendemos la diferencia, ¿no? De Mar, que habla de conos generalizados y primitivos, pero en este caso, después de Mar viene Biederman y dice que existen geones, 36 aproximadamente, que bueno, pues dan forma a los objetos a través de la combinación de estos geones. Vale. Bueno, otra característica importante de este modelo de reconocimiento por componentes, acordaros, componentes, como si hacemos un puzzle, ¿vale? Que son geones de diferentes formas, imaginaos como si fuera un Tetris. Acordaros, por tanto, el modelo de reconocimiento por componentes es como si fuera un Tetris, pero se llaman geones y es de Biederman. Son invariantes y otra característica muy importante dentro de este modelo es que las propiedades son no accidentales. Bien, ¿qué propiedades tienen estos geones? Bueno, pues simetría, paralelismo, que tienen rectitud, curvatura, conexión, coterminación, etc. Estas propiedades no accidentales son las responsables de mantener la constancia del objeto. Vale, esto es súper importante porque caen en, bueno, pues en bastantes exámenes. Vale. Por tanto, leeros bien, bueno, pues en este caso lo que os aparece aquí lo que sugiere Lowen. Bien, para explicar este proceso de reconocimiento por componentes, repito, geones, Tetris, Biederman, bueno, pues existen diferentes fases que os aparecen, en este caso en el cuadro 8.1 de la página 295. Bueno, pues lo que dice en esta teoría, para reconocer un objeto, bueno, pues hay como diferentes fases, ¿vale? Por tanto, si hay diferentes fases y estamos hablando de un modelo de reconocimiento por componentes, se trata de ir descomponiendo estos componentes para ser capaces de reconocer el objeto. Bien, os aparece ahí, os he pegado el cuadro 8.1. Bien, ¿cómo procederíamos dentro de este modelo? Bueno, pues en primer caso, extracción de bordes. Fijaros que se parece un poquito a Mar. Extracción, bueno, en este caso de los bordes. Acordaros que vimos dentro de lo que era la luminancia, en los primeros temas. Posteriormente, detectamos esas propiedades no accidentales, que lo que hemos visto. En paralelo, realizamos una segmentación de regiones cóncavas. Bien, estos dos procesos, bueno, pues ocurren en este caso, bueno, pues en paralelo, y la segmentación de regiones cóncavas, tal y como os pongo ahí, el objetivo de este tipo de segmentación es que seamos capaces de detectar, vale, los geones. Es decir, por un lado, pero a la vez detectamos los geones y por otro lado estas características no accidentales, ¿vale? Por tanto, bordes, luminancia, posteriormente y en paralelo, segmentación de regiones cóncavas, que son las que nos permiten detectar geones o combinaciones de geones. En paralelo a la vez, somos capaces de detectar estas propiedades no accidentales. Una vez sabemos qué geones, ¿verdad?, hemos reconocido, bueno, pues se produce una activación de geones y somos capaces de reconocer esa combinación de esos geones con esas propiedades, bueno, pues no accidentales. Por tanto, ya tenemos como un modelo. Ese modelo, posteriormente, intentamos comparar ese modelo con los que tenemos grabados en la memoria y se produce el reconocimiento del objeto. Vale, estas son las fases, bueno, pues dentro del modelo de reconocimiento de Bridgman, pues que existe dentro del ámbito de los geones. Vale. Bien. Bueno, se realizaron posteriormente también, bueno, pues otras investigaciones, un poco para ver, bueno, pues esto era verdad, esto de los geones, o no era verdad. Entonces tenéis en la figura 8.9, posteriormente otros estudios, bueno, pues de Biederman, era un poco para ver si esta teoría, bueno, pues se fundamentaba o no.
Bien, como veis en la primera parte, ¿vale? De los estudios, veis que somos capaces de detectar sí o no. Bueno, pues el pingüino, independientemente de que le falten geones, y la copa de vino, independientemente de que le falten componentes o geones, y la linterna también, ¿sí? Por tanto, daros cuenta cuál es el resultado que aparece aquí, que cuantos más geones contenga un objeto, más rápidamente se lleva a cabo la comparación con las descripciones almacenadas dentro de la memoria. Vale, esto se entiende. Primero, ¿cuáles son las conclusiones? Que no es necesario todos los geones que comentaban en la teoría, puesto que lo reconocemos el objeto igual. Sí que es verdad que cuantos más geones lo reconocemos casi igual de rápido que cuando faltan geones, pero la diferencia es apenas perceptible. Vale, por tanto, resultados, el tiempo de reacción cuando los sujetos tenían que nombrar dibujos de objetos más complejos pero fue más corto, y el tiempo de reacción empleado por los sujetos en la tarea de nombrar objetos era aproximadamente igual en los simples, completos e incompletos. Vale. Bien, por tanto se entiende, ¿no? La teoría de los componentes, en este caso de los geones. Bien, después tenemos, a ver, lo voy a explicar aquí, vale. Después también tenemos en la figura 8.9 que tratamos de explicar esta teoría a través de los estudios de investigación basados en la degradación. ¿Qué significa? Bueno, pues como ya veis es degradación, en este caso de los geones, es decir, que faltan partes de, por ejemplo, a lo mejor de un mismo geón. En la anterior investigación daros cuenta que faltan geones, ¿sí? Faltan componentes, pero aquí están degradados. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues los resultados en la figura 8.9 de abajo mostraron que el reconocimiento del objeto empeoraba cuando el estímulo presentaba una degradación que afectaba, por tanto, las propiedades no accidentales. ¿Por qué? Porque, por tanto, no éramos capaces de detectar esos geones y, por tanto, no éramos capaces de detectar, en este caso, reconocer en este caso el objeto. ¿Vale? ¿Cuál es el primer problema de esta teoría? Bueno, pues que es una propuesta artificial de 36 geones que estos autores pues han creado, simplemente. Vale. Por tanto, ¿qué dicen los estudios? Que no hay ninguna evidencia empírica de que esto sea así. Posteriormente, se crea, ¿no? Bueno, pues el modelo de reconocimiento de componentes, pero es un modelo, bueno, pues que ya se basa también en la computación artificial, ¿vale? Como una metáfora del procesamiento neurológico a nivel neuronal, ¿vale? Valga la redundancia. Por tanto, este modelo PDP, ¿qué significa modelo PDP? De procesamiento distribuido, en componentes, pero en paralelo, es decir, que realizamos todo a la vez. Y este modelo PDP, en este caso el modelo de Jim, lo que trata de explicar, bueno, cómo se reconocen los objetos a través de 7 capas, ¿vale? A nivel neurológico, pero que funcionan todas a la vez. Por tanto, es un modelo en paralelo y distribuido porque se distribuyen las funciones. ¿Cuáles son las etapas dentro de este modelo HIT? Bueno, pues desde la L1 a la L7, ¿no? Es un poquito similar al anterior, pero bueno, es una teoría, un modelo, bueno, pues más bien conexionista y basado a nivel neurológico. Por tanto, veis, ¿no? Que la primera etapa sería la L1, donde, la primera etapa y la primera capa, digamos la más simple, ¿vale? Sería del más simple a más complejo, sería la L1, donde son células encargadas de la detección, en este caso, de bordes, la L2, vértices, ejes de simetría y manchas, la L3, donde se codificarían los atributos, bueno, en este caso de los geones, la L4 y la L5 recibe información, en este caso, bueno, pues de toda de la L3, y además lo que hace es configurar espacialmente, bueno, pues esos geones. La L6 recibe información de todo lo que acabamos de ver, de la L3 y de la L4 y L5, y donde se forman ya lo que es la descripción de un posible modelo. Y en L7, bueno, pues digamos que es en la capa neurológica donde se produce la comparación, ¿vale? Porque tenemos la memoria con ese nuevo objeto que tenemos que reconocer.
Veis, por tanto, bueno, pues es como una ampliación a la teoría que hemos visto anterior, pero donde se incluye, bueno, pues un procesamiento en paralelo mucho más computacional. De hecho, veis, por ejemplo, en el modelo, ¿no? En la figura 8.10, veis, bueno, pues que simplemente es una metáfora un poco del procesamiento de la información, ¿no? A nivel neurológico. Bien, por tanto hemos visto un poco, bueno, pues cómo se reconocen los objetos, ¿no? Desde, bueno, pues comparación por plantillas, desde las características del modelo Pandemonium, desde las características estructurales, esta teoría computacional de Mark, posteriormente, bueno, pues ese reconocimiento por componentes, de geones, etcétera. Bien, después en el tema os habla de reconocimiento de caras. Bien, las caras es un aspecto, como bien entenderéis, socialmente muy importante, ¿sí o no? Hay que reconocer a nuestra tía, a nuestra sobrina, a nuestro hijo. Imaginaos que nos vamos confundiendo a nuestra madre real. Por tanto, son estímulos biológicos, bueno, pues en este caso muy importantes. Bueno, los estudios que se realizaron simplemente utilizaron, bueno, pues diferentes caras y teníamos que decir si eran iguales o si no eran iguales. ¿Vale? Otros estudios que se utilizaron es, bueno, pues le cambia la nariz y la persona tiene que decir si es igual o no. O le cambia la nariz y la barbilla y tiene que decir si es igual o no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aparecen todas las investigaciones dentro del tema. Por tanto, vamos a ver cuáles son las conclusiones, ¿no?, de todas estas investigaciones dentro del reconocimiento de caras. Bien, un tipo de investigación que se utilizó para ver cómo reconocíamos las caras, bueno, pues es el procesamiento de las características de los componentes de las caras. Bien, para reconocer las caras dentro de este procesamiento de las características, lo que dice es que nos vamos fijando en las pequeñas características para reconocer la cara. Bueno, nos vamos fijando en la hoja, en la nariz, en la boca, hasta ser capaces, bueno, pues de reconocer lo que es la cara de mi prima. Os viene aquí un ejemplo, bueno, pues de ese tipo de investigaciones en el modelo, perdón, en la figura, bueno, pues 8.11, las investigaciones de gradas igualas, donde, como veis, bueno, pues en la primera fotografía, en la A, se presenta la cara, ¿no?, que se toma como punto de partida. En la B se presenta una cara en la que se modifica la nariz y la barbilla. En la C se modifica además pelo y boca. Y en la D se modifica todo lo anterior. Y la línea de la cara. Vale, lo que se pretendía era que dijeran, vale, las personas que participaban en el experimento, si A era igual a D, B era igual a C, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Que las características de las caras se procesaban de forma independiente y secuencial y no como una unidad perceptiva. ¿Esto qué significa? Bueno, pues sí que en cierta parte, bueno, veremos después a continuación que es más complejo, pero dentro de, de estas primeras investigaciones, donde existen, bueno, pues características, un procesamiento de las características de los componentes, lo que dice es que nos vamos fijando, ¿verdad?, en los pequeños componentes, en la nariz, en los ojos, en la boca, etc. Bien, ¿qué se le critica a este tipo de investigaciones? De que, claro, en la persona que participa en el estudio, justamente la instrucción es que tiene que detectar características, por tanto no es un reconocimiento facial normal. Y, además, también se le critica de que no podemos obviar que existe un reconocimiento facial global. Nosotros no conocemos a nuestra madre por nuestros ojos, por sus ojos, por su nariz y por su barbilla, por su pelo, ¿sí o no? Es un reconocimiento global. Por tanto, se le criticaron, ¿no?, bueno, pues estas características de metodología de las investigaciones y, posteriormente, bueno, pues aparece otro tipo de investigaciones. Aquí se trata de estudiar las interacciones entre las características componentes de procesamiento de caras. Bien, aquí ya utilizaron, bueno, pues otro tipo de metodología. Utilizaron 8 caras, en este caso, bueno, pues diferentes. Vale, diferentes porque les combinaban de 2 en 2. Vale, 2 barbillas diferentes, 2 colores diferentes de ojos, bueno, más o menos separado lo que son los arcos de las cejas. Bueno, ¿cuáles son los resultados dentro de la interacción entre estas características? Pues los mismos que los anteriores. Que cuando existe una diferencia entre un componente, entre 2 caras, somos capaces de detectarlo, ¿vale? Sobre todo cuando vemos diferencias en la barbilla. Y cuando existían diferencias entre la barbilla y más componentes, éramos capaces de detectarlo, bueno, pues mucho más rápido. ¿Cuál es la conclusión, por tanto, de todo esto que estamos hablando?
Bueno, os la pongo aquí abajo. Este resultado indica que las características componentes de las caras no se perciben independientemente, sino que se produce una interacción entre las mismas, es decir, una influencia mutua. Bien, por tanto, hemos visto antes el reconocimiento facial, que primero, decían las anteriores investigaciones, de que nos vamos fijando en la barbilla, en la nariz, en el pelo, en los ojos. Posteriormente, estas investigaciones lo que dicen es que no nos fijamos de forma independiente, sino en todas estas características componentes, cómo interactúan. Y posteriormente tendríamos ya como un tercer grupo de investigaciones, que es mucho más completo, por tanto, que es el procesamiento configuracional de las caras. ¿Qué significa? Procesamiento configuracional, es decir, como en todo. Por tanto, este tipo de procesos de procesamiento configuracional de las caras sería como una metáfora a la Gestalt, ¿no? Es decir, somos capaces de reconocer un todo. ¿Cuáles fueron las conclusiones en este caso de Tanaka y Fara cuando estudiaron procesamiento configuracional? Bueno, pues concluyeron que la representación de caras está basada en una descripción global de la imagen, ¿vale? que llega a un mejor reconocimiento de las características componentes, pero dentro de este contexto global. A ver, ¿qué me he hecho aquí? Entendemos, ¿no? Primera teoría, componentes sueltos. Segunda tipo de investigaciones, interacción entre componentes. Tercer grupo de investigaciones, basado en la Gestalt, en el todo o nada, en el procesamiento global. Por tanto, no ya es la interacción entre un componente y otro, sino el procesamiento global de esa cara. Bien. ¿Cuál es el hándicap de esta teoría dentro de la configuración global? Que entendemos, más o menos es un poco lo que vemos en la clínica, que es así. Bueno, pues trataron de realizar investigaciones y fijaros que encontraron datos, bueno, pues muy interesantes. Vale, sobre todo con las investigaciones donde la persona tenía que, en la presentación de dos fotografías de la misma persona, de la misma cara, pero invertidas, variando los componentes, la persona tenía mucha dificultad en decir si la misma cara era igual o no. Fijaros en la figura 8.12. ¿Verdad que nos cuesta cuando la cara está invertida de saber si tiene la misma nariz, la misma boca, etcétera? Entonces, como encontraron estos resultados, dijeron, uy, pues esto lo tenemos que estudiar mejor porque es un poco raro. Bien. Vale, ¿cómo trataron de estudiar, bueno, o de esclarecer, bueno, pues esta dificultad que tenemos los humanos? Bueno, pues trataron de realizar investigaciones, en este caso lo que os acabo de decir, ¿no? De la configuración total en el reconocimiento de las caras. Vale, las investigaciones a través de Fara y Coll lo que trataron de decir es que, bueno, pues explicar esto a través de dos paradigmas, ¿no? La paradigma de atención selectiva, es decir, lo que tratan de explicar es que cuando se presentaban dos caras simultáneamente, vale, las personas solo tenían que seleccionar, bueno, en este caso solo una característica exclusiva. Por tanto, ¿cuál es el resumen dentro de la atención selectiva? Que existe una mayor interferencia en la comparación de características cuando las caras se presentan en posición recta que cuando se presentan de forma invertida. Es decir, que cuando dos caras, vale, nos ponen dos fotos de dos caras rectas y existen diferencias, sí que somos capaces de determinar las diferencias. Pero cuando las ponemos al revés, invertidas, ahí ya tiene que entrar en funcionamiento el paradigma de la atención selectiva, porque las caras invertidas nos cuesta muchísimo más esclarecer la diferencia de componentes entre una y otra. Y también, bueno, pues trataron de explicarlo por el paradigma de enmascaramiento. ¿Cuáles son las conclusiones? Que la percepción de las caras en estas investigaciones estaba menos basada en la descomposición de las partes, ¿vale? Y por tanto que era más global. ¿Qué sugieren todo este tipo de investigaciones con las caras invertidas, no invertidas, etcétera? Bueno, sugieren que las características componentes de las caras, ¿vale? La nariz, la boca, los ojos, no se procesan o codifican de forma independiente, sino como una configuración en la que se perciben todos los componentes. ¿Vale? Es un poco el resumen, tal y como acabamos de ver, de este procesamiento configuracional de las caras. Por tanto, repito, primero veríamos componentes, segundo la relación entre dichos componentes y después aparece el procesamiento configuracional de las caras donde vemos que existe un
procesamiento no de todos los componentes de forma independiente, sino global. Bien, por tanto, ¿cuáles son las diferencias que se han visto en las investigaciones con respecto a reconocer objetos y reconocer caras? Bien, es un poquito lo que acabamos de estar, en este caso, bueno, pues viendo. Se sabe, ¿no?, que el reconocimiento de caras es como una parte del reconocimiento visual, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa? Que como encontraron esta dificultad, es decir, dos objetos, imaginaos, en una casa, ¿vale? Giramos las dos fotografías, somos capaces de decir si son iguales o no. Cuando giramos dos caras invertidas, nos cuesta mucho más, ¿vale? Por tanto, los patrones invertidos, en este caso de reconocimiento de caras, existe una mayor distorsión, mayor interferencia a la hora de reconocer que cuando se nos muestran objetos invertidos, ¿vale? Por tanto, para ver caras tiene que ser recto, porque nos lo ponen al revés y no somos capaces de reconocerlos. Por tanto, diferencia entre reconocimiento de caras y objetos en posición invertida o recta. ¿Cuáles son las conclusiones? Que cuando las caras se presentan invertidas, sus características componentes se procesan independientemente y no como una configuración. Fijaros y acordaros de la figura 8.12. Ya no realizamos una configuración global, sino que al estar invertida realizamos un análisis componente. Nos vamos fijando el ojo con ojo, nariz con nariz. ¿Vale? Otra de las diferencias es que las características relacionales se distorsionan cuando las caras se presentan invertidas o con un cambio de orientación mayor de 90 grados. Vale, por tanto, esta dificultad lo vemos con orientaciones mayor a 90 grados. Y la configuración se distorsiona más que las características componente cuando se presentan en caras invertidas, y esto se debe a un déficit en la codificación de la información configuracional. ¿Esto qué significa? Lo que acabamos de decir. Que realizamos un reconocimiento global, pero en el caso de las caras, cuando son invertidas, existe una interferencia, no somos capaces de realizar un procesamiento global, sino que lo hacemos componente. Bien, después se realizaron investigaciones a nivel neurológico, bueno, pues exactamente por qué pasaba esto, ¿no? Y lo que se vio es que existen dos regiones en espejo a nivel neurológico, pero una está en el hemisferio derecho y otra en el izquierdo, encargadas y especializadas gracias a los estudios por medio de neuroimagen, una en reconocimiento de caras y otra en reconocimiento de objetos. Vale, esta área era giro fusiforme, en este caso del córtex hiperotemporal, que ya hemos hablado de él, ¿verdad?, en bastantes ocasiones. Por tanto, se ha visto en los estudios, los estudios de pacientes con lesiones en este giro fusiforme en el área de la corteza inferotemporal, pero en el hemisferio derecho, cuando existe lesión en el hemisferio derecho en esta zona, generalmente la patología que muestra el paciente es de prosopagnosia, es decir, incapacidad para reconocer caras familiares. Mientras que esa lesión en ese giro se produce en el hemisferio izquierdo, causaría la incapacidad de reconocer objetos, que en este caso se le denomina agnosia. Esto es muy importante porque en el futuro, cuando acabéis la carrera, si trabajáis en algún hospital o a nivel de neuropsicología o lo que sea, tenemos que saber, ¿no? Bueno, pues cuáles son los correlatos anatomofuncionales de cada función neuropsicológica, por si existe un daño, poder decir, bueno, pues cuál es el síntoma que se va a generar y al ver el síntoma entender más o menos dónde puede estar la lesión. ¿Vale? Bien. Y nada más, este es el último tema. Os recomiendo, si os interesa este tema de las prosopagnosias, que es muy interesante. De hecho, los casos clínicos que existen son a veces difíciles de diferenciar una agnosia de una prosopagnosia, puesto que a veces existen lesiones neurológicas amplias donde, bueno, pues no está tan delimitada, ¿no?, esa zona. Pero en este caso, bueno, pues Oliver Sacks, que a lo mejor os suena, bueno, pues neuropsicólogo muy conocido, que, bueno, falleció hace poquito. Este es un libro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, donde cuenta casos clínicos relacionados, en este caso con alteraciones neurológicas, pero sobre todo basados, ¿no?, en la prosopagnosia. Y veréis, si veis este libro, aparte, bueno, pues que nos cuenta muy bien, ¿no?, con mucho detalle, veréis, bueno, la dificultad a veces de diagnosticar, ¿no?, todo este tipo de sintomatologías en el reconocimiento de caras y de objetos, y veréis también la complejidad neurológica, pues que tenemos los seres humanos, ¿no?
Bien, por tanto, bueno, os recomiendo este libro para el verano ahora, a estudiar y después ya leeréis. Y nada más, cualquier duda que tengáis me podéis enviar, ¿vale? Un correo electrónico con respecto a cualquier tema de temario antes del examen. Y nada más, desearos suerte, leer bien las preguntas tranquilamente, sobre todo entenderlas. Y yo creo que, y espero, que saquemos todo con la nota y acabemos psicología pronto. Nada más, muchas gracias por haberme escuchado y repito, cualquier duda al email. ¿Vale? Hasta luego.